Cuando entraron al palacio, lo primero que encontraron no fue dinero. No fue oro, no fueron documentos comprometedores. No fue nada que los investigadores hubieran anticipado cuando empezaron a registrar las habitaciones del Palacio de Malacañang después de que la familia Marcos huyera de Filipinas en febrero de 1986. Lo primero que encontraron fue zapatos. Armarios llenos de zapatos. Habitaciones enteras de zapatos. 3.000 pares de zapatos. En un país donde la mitad de la población vivía en la pobreza más absoluta, en un país donde había niños que no tenían calzado para ir a la escuela, en un país que acababa de pasar 20 años bajo uno de los regímenes más corruptos y más brutales de la historia de Asia. 3.000 pares de zapatos de una sola mujer. La imagen dio la vuelta al mundo en horas y se convirtió en el símbolo más reconocible de algo que siempre había existido pero que raramente se hace tan visible, tan concreto, tan imposible de ignorar. El abismo entre los que tienen el poder y los que pagan el precio de ese poder. Hoy te cuento la historia completa de Imelda Marcos. No solo la historia de los zapatos, la historia de cómo una mujer de origen modesto se convirtió en uno de los símbolos más perturbadores del exceso y de la corrupción del siglo XX, de cómo un país entero fue sometido durante décadas a un régimen que se enriquecía sin límites mientras su pueblo sufría, y de lo que ocurre cuando el poder no tiene ningún freno que lo contenga. Quédate, porque esta historia es más extraordinaria, más oscura y más reveladora de lo que cualquier titular puede capturar. Para entender a Imelda Marcos tienes que entender primero de dónde venía. Porque el contraste entre sus orígenes y lo que se convertiría es parte fundamental de la historia, y porque nadie nace siendo lo que ella se convirtió. Hay un camino, y ese camino tiene paradas que explican, aunque no justifican, lo que ocurrió después. Remedios Imelda Romualdez nació el 2 de julio de 1929 en Manila, Filipinas. Era la segunda hija de Vicente Orestes Romualdez, un abogado de clase media que pertenecía a una familia de cierta prominencia política en la región de Leyte, en el centro del archipiélago filipino. Pero la prominencia de la familia no se traducía en riqueza. Cuando la madre de Imelda murió siendo ella todavía niña, la situación económica de la familia se deterioró de manera significativa. Imelda creció en condiciones que distaban mucho del lujo que asociaríamos con su nombre décadas después. Hubo períodos de verdadera estrechez, de depender de la generosidad de parientes más acomodados, de llevar ropa remendada y de saber que el dinero era una preocupación constante en una familia que tenía pretensiones sociales pero no los recursos para mantenerlas. Esa experiencia de la escasez en una familia con aspiraciones creó algo en Imelda que la acompañaría durante toda su vida. Un hambre, no literalmente, sino en el sentido más profundo y más difícil de saciar. Un deseo de poseer, de acumular, de tener lo suficiente para que nunca más hubiera necesidad de depender de nadie, de demostrar al mundo y a sí misma que había superado completamente los años de escasez. Era también físicamente hermosa, de una belleza que en el contexto filipino de la época y en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial era suficientemente notable como para abrirle puertas que en otras circunstancias habrían estado cerradas. En 1953, siendo una joven de 24 años que había llegado a Manila desde Leyte buscando oportunidades, fue elegida reina de Manila en un concurso de belleza local. Era el tipo de reconocimiento que en Filipinas en aquella época podía ser el primer peldaño de una escalera que llevaba a lugares que la mayoría de la gente nunca alcanzaba. Imelda sabía perfectamente cómo usar ese peldaño, pero antes de hablar de Ferdinand, hay que entender el contexto del Filipinas en que ambos crecieron. Porque para entender cómo el régimen Marcos fue posible, hay que entender el terreno en que creció. Filipinas en la primera mitad del siglo XX era un país que había pasado de la colonia española a la colonia americana y que en 1946 había obtenido su independencia formal después de los devastadores años de ocupación japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial. Era una independencia real en el papel,
pero en la práctica las estructuras de poder que habían gobernado el archipiélago durante siglos seguían siendo sorprendentemente similares. El poder real estaba concentrado en pocas familias, las llamadas familias principales que controlaban la tierra, los negocios y la política de cada región del país con una solidez que la independencia formal no había alterado de manera significativa. La democracia filipina funcionaba, pero funcionaba dentro de esos parámetros. Los candidatos a cualquier cargo de relevancia tenían que ser o pertenecientes a esas familias o estar conectados con ellas de alguna manera. El dinero y el apellido determinaban las opciones disponibles de una manera que limitaba considerablemente lo que la competencia electoral podía cambiar. Y había una cultura política específica que mezclaba la lealtad personal, el patronazgo y lo que los filipinos llaman el utang na loob, la deuda de gratitud, de maneras que hacían que el sistema funcionara de una manera que resultaría extraña para un observador externo, pero que tenía su propia lógica interna. En ese contexto, alguien con la ambición y la habilidad de Ferdinand Marcos tenía posibilidades de ascender, pero también encontraba incentivos para usar el sistema de maneras que el sistema mismo hacía posibles y en cierta medida normales. La corrupción no era una anomalía en la política filipina de la posguerra, era parte del funcionamiento normal del sistema. Lo que Marcos hizo fue tomar esa corrupción normal y escalarla hasta convertirla en algo cualitativamente diferente, en un saqueo sistemático de todo el Estado que no tenía precedentes en la historia del país. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos era en 1954 uno de los jóvenes políticos más prometedores de Filipinas. Había nacido en 1917 en Sarrat, en la provincia de Ilocos Norte, en el norte de Luzón. Era abogado, era brillante. Era ambicioso de una manera que sus contemporáneos describían como extraordinaria incluso en un campo, la política, que no escasea precisamente de ambición. Y tenía una historia personal que mezclaba el logro genuino con elementos que con el tiempo se volverían más complicados de lo que parecían. Decía haber sido el tirador más condecorado del ejército filipino durante la Segunda Guerra Mundial. Decía haber liderado una unidad de guerrilla llamada los Maharlika que había operado contra los japoneses en el norte de Luzón. Esas afirmaciones eran parte fundamental de su identidad política. Le daban una credibilidad de héroe de guerra que en el Filipinas de la posguerra era enormemente valiosa. Los historiadores que han examinado esas afirmaciones en detalle han encontrado que eran en gran medida fabricadas o enormemente exageradas. Pero en 1954, cuando Ferdinand Marcos era un joven congresista con una carrera ascendente, esas afirmaciones no habían sido examinadas todavía con el escrutinio que vendría décadas después. Había algo más en Ferdinand Marcos que sus afirmaciones militares. Había un caso criminal que formaba parte de su historia y que él había convertido, con una habilidad que dice mucho sobre su talento para la narrativa personal, en parte de su mito. En 1935, cuando Ferdinand tenía 17 años, fue acusado del asesinato de Julio Nalundasan, un político que había derrotado a su padre en las elecciones. Fue condenado en primera instancia. Estudió Derecho mientras esperaba la apelación, preparó él mismo parte de su defensa, y el Tribunal Supremo de Filipinas lo absolvió en 1940 en una sentencia que algunos analistas posteriores han cuestionado. Lo notable es que Ferdinand Marcos no escondía este episodio. Lo convertía en historia, en demostración de su brillantez legal, en prueba de que podía enfrentar cualquier desafío y salir victorioso. Era la manera en que funcionaba su mente. Los obstáculos no eran amenazas sino oportunidades para demostrar de qué estaba hecho. Ferdinand y Imelda se conocieron en 1954. El cortejo fue extraordinariamente breve. 11 días. Según la versión que la propia Imelda contaría con variaciones a lo largo de los años, Ferdinand la vio, se enamoró inmediatamente y no estuvo dispuesto a esperar. Se casaron en mayo de 1954. La velocidad del matrimonio generó comentarios en su momento. Las personas que conocían a Ferdinand señalaban que su primera novia, con quien había tenido una relación larga,
había sido abandonada con una brusquedad que decía algo sobre su manera de tomar decisiones cuando algo más conveniente aparecía en el horizonte. Imelda convenía mucho, era bella, era de familia con conexiones políticas en Leyte, era carismática de una manera que complementaba perfectamente el carisma más frío y más calculado de Ferdinand, y era ambiciosa de una manera que Ferdinand reconoció inmediatamente como compatible con la suya propia. Dos personas con el mismo hambre, con los mismos objetivos aunque expresados de maneras diferentes, con la misma disposición a hacer lo que fuera necesario para conseguirlos. La carrera política de Ferdinand Marcos avanzó con una velocidad que reflejaba tanto su talento real como la manera en que era capaz de usar todos los recursos disponibles, incluida su esposa, para consolidar su posición. Congresista, senador, presidente del Senado, y en 1965, candidato a la presidencia de Filipinas. Imelda fue central en esa campaña, no como acompañante decorativa del candidato, como figura política activa en su propio derecho. Cantaba en los mítines. Era Filipinas en aquella época una cultura donde la música y el espectáculo formaban parte natural de la política de una manera que resultaría extraña en otros contextos. Y Imelda sabía cantar, sabía hablar, sabía conectar con audiencias de una manera que Ferdinand, con todo su talento político, no siempre conseguía de la misma manera. Era el corazón emocional de la campaña, el elemento que complementaba la frialdad estratégica de su marido. Ferdinand Marcos ganó la presidencia en 1965 y Imelda se convirtió en la primera dama de Filipinas, con todo lo que ese título significaba en un país que en aquella época miraba a su clase política con una mezcla de esperanza y de desconfianza que las décadas siguientes harían completamente justificada. Los primeros años del gobierno de Marcos fueron, según los indicadores económicos de la época, relativamente exitosos. Filipinas en la segunda mitad de los años 60 experimentó un crecimiento económico que en aquella época hacía que algunos analistas la compararan favorablemente con los llamados tigres asiáticos que estaban emergiendo en otros países de la región. Había inversión en infraestructura, había proyectos de desarrollo que mejoraban visiblemente la vida de sectores de la población. Marcos fue reelegido en 1969. Fue el primer presidente filipino en conseguir una reelección. Y con esa segunda victoria llegó algo que en retrospectiva fue la señal más clara de lo que vendría. Los métodos que Marcos había usado para ganar esa reelección habían sido de una brutalidad y de un descarado uso de recursos públicos para fines electorales que escandalizaron incluso en el contexto de la política filipina. El fraude electoral, el uso masivo de dinero del Estado para comprar votos, la intimidación de los opositores. Todo eso ya estaba presente en 1969, y era solo el comienzo. Pero antes de hablar de la ley marcial, hay que hablar de lo que Imelda estaba haciendo durante esos primeros años de gobierno. Porque la imagen que el mundo vería décadas después no se construyó de la noche a la mañana, se construyó gradualmente, paso a paso, con cada viaje al extranjero, con cada compra, con cada aparición pública que reforzaba una imagen de glamour y de grandiosidad que tanto ella como Ferdinand cultivaban deliberadamente como instrumento de poder. Imelda entendía el poder de la imagen de una manera que muy pocos políticos de su época entendían. No era solo vanidad, aunque la vanidad también estaba presente. Era una estrategia. La idea de que Filipinas era un país grande y poderoso y respetado en el mundo se proyectaba a través de su primera dama. Que cuando Imelda aparecía en París con sus trajes de diseñador y sus joyas extraordinarias, no era Imelda apareciendo en París, era Filipinas apareciendo en París. Era el régimen Marcos diciéndole al mundo que era algo que debía ser tomado en serio. Esa lógica, tan retorcida como era genuina. No era solo racionalización posterior, era parte del pensamiento que gobernaba las acciones de ambos. En esos primeros años, Imelda también empezó a desarrollar algo que se convertiría en una de las características más definitorias de su gestión del poder, lo que ella llamaba el amor como política.
Imelda tenía una teoría sobre el gobierno que expresó en distintas ocasiones con una mezcla de misticismo y de manipulación que resultaba desconcertante para sus interlocutores. Decía que la verdadera política no era la administración de los recursos, sino la administración del amor, que un líder que consiguiera que su pueblo lo amara había resuelto todos los problemas. En la práctica, eso se traducía en una manera específica de relacionarse con la gente. Imelda era generosa en público de maneras que dejaban impresión. Daba dinero en efectivo a personas que se acercaban con necesidades, organizaba eventos que mezclaban el espectáculo con la distribución de recursos que el gobierno había confiscado o extraído de alguna parte. Era una versión extremadamente costosa y profundamente corrupta de lo que los politólogos llaman clientelismo. Pero funcionaba, al menos con algunas personas, al menos durante algún tiempo. En septiembre de 1972, Ferdinand Marcos declaró la ley marcial en Filipinas. La justificación oficial era la amenaza comunista y la inestabilidad que habían generado protestas y violencia política en los meses anteriores. La realidad era más sencilla y más oscura. La Constitución filipina impedía que Marcos se presentara a una tercera elección. Su mandato terminaba en 1973. La ley marcial era la manera de eliminar ese obstáculo, de convertirse de presidente con un mandato limitado en gobernante sin limitaciones temporales ni legales. La Constitución fue suspendida, el Congreso fue disuelto, la prensa fue censurada, los líderes de la oposición fueron arrestados. Uno de los más prominentes fue Benigno Aquino, senador y el rival político más serio que Marcos había tenido. Aquino fue encarcelado durante casi 8 años. Y Filipinas entró en el período que sus historiadores llaman la dictadura, un período que duraría hasta 1986, 14 años de gobierno sin ningún mecanismo efectivo de control. 14 años, durante los cuales la familia Marcos y su círculo más cercano convirtieron el Estado filipino en una máquina de enriquecimiento personal de una escala que resulta difícil de cuantificar completamente incluso hoy. Imelda no era simplemente la esposa del dictador. Era una figura política con poder propio que fue creciendo a lo largo de los años de la dictadura hasta alcanzar un nivel que en algunos aspectos rivalizaba con el de su propio marido. Ferdinand le fue dando títulos y responsabilidades que la convirtieron en una de las personas más poderosas del Estado filipino. Fue gobernadora de Metro Manila, fue ministra de Asentamientos Humanos, fue enviada como representante especial del gobierno en misiones diplomáticas a países con quienes Filipinas tenía relaciones delicadas. Fue a Pekín a reunirse con Mao Zedong cuando Filipinas estaba intentando normalizar relaciones con China. Fue a Libia a negociar con Gaddafi en un momento en que el gobierno libio financiaba grupos insurgentes en el sur de Filipinas. Era, en todos los sentidos prácticos, una figura de Estado con poder real, no una primera dama decorativa. Una política activa que usaba el poder con una habilidad que sus colaboradores y sus enemigos reconocían por igual, aunque con valoraciones completamente opuestas. Y al mismo tiempo, en paralelo con ese poder político, Imelda desarrolló un estilo de vida que no tenía ningún precedente en la historia de Filipinas. Los viajes eran el primer elemento de ese estilo de vida. Imelda viajaba a Nueva York, a París, a Roma, a Milán, con una frecuencia y con una magnanimidad que escandalizaba incluso a los que estaban acostumbrados a los excesos de las élites globales. No viajaba sola. Viajaba con un séquito que en algunos casos alcanzaba las 100 personas. Con asistentes, guardaespaldas, amigos, personal de protocolo, y siempre con espacio adicional en el avión para lo que traería de vuelta. Las compras de Imelda en sus viajes internacionales son el aspecto de su historia que más documentación tiene precisamente porque dejaban rastros que eran difíciles de ocultar. Había tiendas en la Quinta Avenida de Nueva York que reservaban sus mejores piezas cuando sabían que Imelda venía. Hay registros de visitas en las que compró docenas de obras de arte en una sola tarde. Hay testimonios de joyeros de París que describen sesiones de compras en las que Imelda gastaba en pocas horas lo que un ciudadano filipino medio tardaría varias vidas en ganar. Había una lógica detrás de todo esto que Imelda articuló en diferentes ocasiones
con una franqueza que resultaba casi desconcertante. Dijo en una ocasión que era una prisionera del lujo, que no podía dejar de comprar aunque quisiera, porque comprar era la única manera que tenía de sentir que existía plenamente. Es una declaración que los psicólogos encontrarían reveladora. La niña que había crecido con escasez había construido alrededor de ese miedo original un sistema de compensación que no tenía límite posible, porque el miedo que lo alimentaba era anterior a cualquier límite racional. Las cifras que los investigadores documentaron después de la caída del régimen son de una escala que en sí misma resulta difícil de procesar. Propiedades en Nueva York, 4 edificios en Manhattan incluyendo el Crown Building en la Quinta Avenida y el Herald Center en Herald Square. Edificios valorados en cientos de millones de dólares comprados con dinero que no podía tener ningún origen legítimo dado el salario oficial de un presidente filipino. Arte de los grandes maestros. Pinturas de Botticelli, de Michelangelo, de Goya, de El Greco. Una colección que habría sido la envidia de muchos museos europeos. Joyas valoradas en cientos de millones de dólares. El cofre de joyas de Imelda, según las estimaciones de los investigadores, era uno de los más valiosos en manos privadas en el mundo entero. Cuentas bancarias en Suiza, en Luxemburgo, en bancos de medio mundo bajo nombres de terceros y de fundaciones y de estructuras legales diseñadas específicamente para hacer imposible el rastreo del origen del dinero. Y los zapatos. 3.000 pares de zapatos. Los zapatos se convirtieron en el símbolo más reconocible de todo esto por razones que tienen que ver con la psicología de la comunicación tanto como con la realidad de lo que representaban. Una cuenta bancaria en Suiza con 200 millones de dólares es un número abstracto. La mayoría de las personas no puede visualizar realmente lo que significa ese número. Pero 3.000 pares de zapatos, eso lo entiende todo el mundo, porque todo el mundo sabe cuántos pares de zapatos tiene. Y comparar ese número con 3.000 produce una imagen inmediata e imposible de ignorar del abismo entre lo que es razonable y lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Malacañang mientras los filipinos más pobres no tenían qué comer. Aquí es donde se vuelve interesante. Porque los zapatos no eran solo zapatos, eran la materialización de una psicología específica, y esa psicología tenía una historia que los zapatos en sí mismos no podían contar. Imelda coleccionaba zapatos de la misma manera en que otros coleccionan libros o monedas, con un sistema, con criterios, con marcas preferidas y diseñadores que seguía con una atención que sus asistentes describían como minuciosa. Ferragamo, Roger Vivier, Charles Jourdan. Nombres que en los años 70 y 80 representaban la cúspide del calzado de lujo europeo. Cuando viajaba a Italia, visitaba las tiendas de Ferragamo en Florencia con la regularidad y la familiaridad de alguien que hace la compra semanal en el supermercado de su barrio. Excepto que lo que compraba valía lo que muchos filipinos ganaban en un año. Los dependientes la conocían, sabían sus tallas, sabían sus preferencias, guardaban los modelos que creían que le gustarían para cuando volviera. Era una relación comercial de una normalidad perfecta. La normalidad de alguien para quien ese nivel de gasto era tan cotidiano que había perdido completamente la capacidad de verlo como extraordinario. Para entender completamente el régimen de Marcos hay que ir más allá del lujo de Imelda, porque el lujo era la cara visible de algo mucho más oscuro y mucho más sistemático. Durante los 14 años de ley marcial en Filipinas, el régimen implementó un sistema de control económico que convirtió prácticamente todos los sectores importantes de la economía en fuentes de enriquecimiento personal para la familia y para el círculo de personas cercanas al poder. Los filipinos los llamaban los cronistas, los amigos del régimen. Los que habían comprado su lealtad o a quienes se la habían comprado con concesiones, contratos y monopolios que en manos privadas generaban fortunas mientras el Estado se empobrecía. El sistema funcionaba de manera brutal en su simplicidad. Cualquier negocio que fuera lo suficientemente grande y lo suficientemente rentable terminaba siendo de alguna manera conectado con los Marcos o con sus aliados. La compañía de azúcar, la industria del coco, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la construcción, el transporte.
Sectores enteros de la economía filipina fueron canalizados a través de monopolios que enriquecían a un pequeño grupo mientras el resto de la población se quedaba con las migajas o directamente sin nada. El dinero que no podía justificarse de ninguna manera legal salía de Filipinas hacia cuentas en el extranjero, con una regularidad que los investigadores posteriores documentaron en parte, pero que probablemente nunca podrá cuantificarse completamente. Las estimaciones de la cantidad total que los Marcos saquearon de Filipinas durante sus años en el poder van desde 5.000 millones de dólares hasta 10.000 millones según la fuente. 10.000 millones de dólares. En un país donde en los años 80 el ingreso per cápita era de menos de $600 anuales. Es una cifra que tiene la cualidad específica de los números que son tan grandes que pierden su capacidad de impactar emocionalmente. Por eso los zapatos importaban, porque hacían concreto lo que los números hacían abstracto. Pero había algo más que el dinero. Algo que la historia de Imelda Marcos comparte con la historia de otros regímenes autoritarios y que resulta igual de importante aunque reciba menos atención. La violencia. El régimen de Marcos no se mantuvo durante 14 años solo por el dinero y por la corrupción, se mantuvo también por el miedo. La ley marcial significó la supresión de las libertades civiles más básicas. La libertad de prensa fue eliminada. Los periódicos que no estaban bajo el control del régimen fueron cerrados o confiscados. Los periodistas que intentaban informar sobre lo que realmente estaba ocurriendo se arriesgaban a consecuencias que iban desde el arresto hasta la desaparición. Los opositores políticos fueron encarcelados, torturados o en algunos casos simplemente desaparecidos. Amnistía Internacional documentó durante los años de la ley marcial miles de casos de detenciones arbitrarias, de torturas y de muertes extrajudiciales atribuibles a las fuerzas del régimen. No son números abstractos, son personas reales, activistas, periodistas, estudiantes, campesinos que organizaron protestas sobre el precio del arroz, trabajadores que intentaron crear sindicatos. Cualquiera que representara una amenaza suficiente para el poder de los Marcos o que simplemente tuviera la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y todo eso ocurría mientras Imelda compraba zapatos en Milán y arte en Nueva York, no como hechos separados, como hechos conectados por la misma lógica. La lógica de un régimen que consideraba el país y sus recursos como propiedad personal y que usaba la violencia para proteger esa propiedad. Imelda no era ajena a esa violencia. No era una figura inocente que se dedicaba a sus compras mientras su marido hacía las cosas oscuras. Era parte del sistema. Las personas que estuvieron cerca del poder durante esos años describen a Imelda como alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba el régimen y que participaba en él con plena conciencia, que usaba su propio poder para proteger sus intereses con la misma efectividad con que su marido usaba el aparato del Estado para proteger los suyos. La imagen de Imelda como una mujer un poco ridícula obsesionada con los zapatos y con los vestidos es una simplificación que hace un flaco favor a la comprensión de lo que realmente fue. Era una figura política de poder real que operaba dentro de un sistema criminal y que lo hacía con plena conciencia y con considerable habilidad. Era despiadada cuando la situación lo requería. Podía ser encantadora y podía ser fría con la misma facilidad con que cambiaba de vestido. Y nunca perdió de vista sus objetivos, aunque los expresara en un lenguaje que mezclaba el idealismo y el cinismo, de maneras que resultan desconcertantes para quien la escucha sin el contexto completo. Hay un episodio de los años de la dictadura que ilustra perfectamente la naturaleza del poder que Imelda ejercía y la manera en que lo ejercía. En 1972, Imelda recibió una puñalada en un acto público. Un hombre se abalanzó sobre ella en el escenario durante la entrega de un premio a unas jóvenes filipinas y le hirió el brazo con un machete antes de ser reducido por los guardaespaldas. La herida no era grave. Imelda fue atendida y se recuperó. Pero lo que ocurrió después del ataque dice todo sobre quién era ella. Volvió al escenario, con el brazo vendado, con la ropa manchada de sangre, y terminó el acto. No porque la obligaran,
sino porque eligió hacerlo, porque entendía el valor simbólico de ese gesto, de que la primera dama de Filipinas no se dejara intimidar por un ataque, de que siguiera adelante. Era teatro, era calculado. Era exactamente el tipo de escena que alguien con su comprensión del poder habría diseñado si hubiera podido diseñarla. Que no pudo diseñarla hace que diga aún más sobre quién era que si hubiera sido una actuación planificada. El momento que cambió todo llegó en agosto de 1983. Benigno Aquino, el principal opositor político a Marcos, había sido liberado de prisión en 1980 y había viajado a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. En agosto de 1983 decidió regresar a Filipinas. Sabía que era peligroso. Las personas que lo rodeaban le advirtieron con insistencia. Dijo que era su obligación estar en su país en ese momento. El avión aterrizó en el aeropuerto de Manila el 21 de agosto de 1983. Aquino fue escoltado por soldados cuando bajaba por la escalerilla del avión. Sonó un disparo. Benigno Aquino cayó muerto en la pista del aeropuerto de Manila. El régimen de Marcos culpó a un pistolero solitario que, según la versión oficial, había actuado solo y que fue muerto a su vez en los segundos siguientes al asesinato. El mundo no creyó esa versión. La investigación posterior estableció con una contundencia que dejaba poco margen para la duda que el asesinato había sido ordenado desde el poder. El nombre de quien exactamente dio la orden nunca fue definitivamente establecido en un tribunal, pero las implicaciones eran claras para cualquiera que prestara atención. El asesinato de Aquino tuvo el efecto contrario al que sus autores probablemente esperaban. En lugar de eliminar la oposición, la galvanizó. La muerte de Aquino se convirtió en el catalizador que transformó la oposición fragmentada al régimen en un movimiento con una energía y una determinación que el régimen no había visto antes. Las calles de Manila vieron manifestaciones de un tamaño que el régimen llevaba años sin contemplar. La clase media filipina, que durante años había tolerado la dictadura por la relativa estabilidad que ofrecía, empezó a tomar posiciones que el régimen no podía ignorar. La Iglesia Católica, institución de enorme influencia en un país donde más del 80% de la población era católica, empezó a hablar con una claridad sobre el régimen que en años anteriores había evitado cuidadosamente. Y la viuda de Aquino, Corazón, que era una ama de casa sin experiencia política conocida, se convirtió en el símbolo de ese movimiento, en la figura que en los años siguientes lideraría el proceso que terminaría con el régimen de Marcos. Ferdinand Marcos en 1985 estaba enfermo. El lupus que padecía había progresado y afectaba su capacidad de gobernar de manera que las personas de su entorno podían ver aunque se esforzaran por ocultarlo. Sus apariciones públicas tenían una cualidad que los observadores externos describían como deterioro visible. En ese contexto de enfermedad del líder, de crisis económica creciente y de oposición que se hacía más fuerte cada mes, Marcos cometió lo que muchos analistas consideran el error político más grave de su régimen. Convocó elecciones presidenciales para febrero de 1986. Las convocó creyendo que podría controlar el resultado como había controlado todos los resultados electorales anteriores, subestimando la energía que el movimiento opositor había acumulado, y subestimando a Corazón Aquino, que se presentó como candidata con una combinación de integridad moral y de apoyo popular que ningún candidato del régimen podía igualar. Las elecciones del 7 de febrero de 1986 fueron un fraude de proporciones épicas. Los observadores internacionales documentaron irregularidades en todo el país. Los contadores de votos oficiales de la Comisión Electoral, al ver las cifras reales, se levantaron y abandonaron sus puestos en una protesta pública que conmocionó al país. El régimen anunció la victoria de Marcos. Pero el movimiento opositor, la Iglesia Católica y los observadores internacionales rechazaron ese resultado. Y entonces ocurrió algo que tiene pocos equivalentes en la historia política del siglo XX.
El general Fidel Ramos y el ministro de Defensa Juan Ponce Enrile, dos figuras del propio régimen de Marcos, anunciaron su defección. Se parapetaron en dos bases militares en Manila, y el cardenal Sin, la figura más importante de la Iglesia Católica Filipina, pidió a los ciudadanos de Manila que fueran a las bases militares a proteger a los militares que se habían rebelado. En horas, millones de personas salieron a las calles, no con violencia, con flores, con rosarios, con comida para los soldados, con sus cuerpos formando barreras humanas entre los tanques leales a Marcos y los rebeldes. Era la revolución del poder popular, la People Power Revolution, uno de los ejemplos más extraordinarios de resistencia no violenta masiva que el mundo del siglo XX había visto. Durante 4 días, mientras millones de personas permanecían en las calles, el régimen de Marcos se desmoronó. Los tanques enviados a reprimir la revuelta se detuvieron frente a las multitudes. Los soldados no dispararon. Y Ferdinand Marcos, enfermo y abandonado por la mayor parte de los apoyos que habían sostenido su régimen durante 20 años, finalmente aceptó la realidad. En la madrugada del 25 de febrero de 1986, la familia Marcos abandonó el Palacio de Malacañang. Helicópteros estadounidenses los trasladaron a la base aérea americana de Clark, y desde allí fueron llevados a Hawái, donde Ferdinand moriría 3 años después sin haber podido regresar a Filipinas. Imelda estaba con él cuando salieron del palacio. Se llevaron lo que pudieron: maletas llenas de joyas, certificados de depósito, documentos, cajas con dinero en efectivo. Los investigadores que revisaron lo que dejaron atrás encontraron los 3,000 pares de zapatos, pero también cajas con fajos de billetes sin contar, certificados de joyas que estaban en cajas fuertes de bancos de Suiza y Luxemburgo y que simplemente no habían podido llevarse en el tiempo disponible. Documentos que describían propiedades y cuentas que la prisa de la huida no había permitido destruir. Era el registro de 20 años de saqueo sistemático, dejado atrás porque no había tiempo para llevarlo todo y tampoco para borrarlo. Lo que siguió a la caída del régimen fue un proceso legal que se extendió durante décadas y que todavía no ha concluido completamente. El gobierno de Corazón Aquino creó la Comisión Presidencial de Buena Gobernanza para investigar y recuperar los activos robados por los Marcos. En los años siguientes, varios miles de millones de dólares fueron recuperados y devueltos al Estado filipino. Pero no todo. Una parte significativa de los activos Marcos nunca fue recuperada. Permanece en cuentas y propiedades cuya existencia se documenta, pero cuyo control sigue siendo disputado en tribunales de múltiples países. Imelda enfrentó cargos legales en Filipinas y en Estados Unidos. En 1990 fue juzgada en Nueva York por acusaciones relacionadas con las propiedades que los Marcos habían comprado en esa ciudad con dinero del pueblo filipino. Fue absuelta. El jurado, después de deliberar durante varios días, encontró que la fiscalía no había probado su culpabilidad más allá de la duda razonable. La absolución fue recibida con estupor por muchos observadores que consideraban que la evidencia era abrumadora. Pero los sistemas legales funcionan con sus propias reglas, y esas reglas no siempre producen los resultados que la lógica moral habría sugerido. En Filipinas, el proceso fue más largo y más complicado. Imelda regresó a su país en 1991 después de la muerte de Ferdinand en Hawái. Regresó y se presentó a elecciones, con una audacia que resultó desconcertante para muchos, pero que en retrospectiva encajaba perfectamente con el carácter de una mujer que nunca había aceptado completamente la narrativa de que era la villana de la historia. No ganó esas primeras elecciones, pero siguió presentándose. Gobernadora de Leyte, representante en el Congreso. Siguió siendo una figura política activa en Filipinas durante décadas después de que el régimen que representaba había sido derrocado. Y en ese proceso de rehabilitación política gradual reveló una habilidad que sus adversarios tuvieron que reconocer, aunque les resultara doloroso hacerlo: la habilidad de reencuadrar la historia, de presentar su versión de los eventos de una manera que resonaba con sectores de la población filipina que tenían sus propias razones para querer una narrativa diferente.
Fue condenada en Filipinas en 2018 por varios cargos de corrupción. La sentencia era de 11 años de prisión, pero los recursos legales mantuvieron la sentencia en suspenso. Y mientras los recursos seguían procesándose en los tribunales filipinos, Imelda Marcos siguió apareciendo en público, siguió dando entrevistas en las que describía su vida como un servicio al pueblo filipino. Hay una frase que Imelda dijo en una entrevista que resume de manera casi perfecta la lógica que gobernaba su manera de entender el mundo. Dijo que no era una ladrona, que simplemente tenía un gusto caro. No era sarcasmo, era genuino. Era la expresión de alguien que durante 20 años había tenido acceso ilimitado a los recursos de un Estado y que en ese proceso había borrado completamente la línea entre lo que era suyo y lo que era de todos. Cuando nadie a tu alrededor puede decirte que estás equivocada, cuando todo el sistema que te rodea está diseñado para validar lo que haces, cuando la disidencia se convierte en peligro, la distancia entre la realidad y tu versión de la realidad puede hacerse arbitrariamente grande. Eso es lo que le ocurrió a Imelda. Y eso es lo que le ocurre a muchos de los que tienen poder absoluto durante demasiado tiempo. El legado de Imelda Marcos en Filipinas es uno de los más complicados y más debatidos de la historia política del país. Hay filipinos que la detestan con una intensidad que refleja el daño real que el régimen que ella representaba causó a personas concretas, a las familias de los desaparecidos, a los torturados, a los que vivieron en la pobreza durante décadas mientras el dinero que podría haber financiado escuelas y hospitales e infraestructuras se iba a cuentas bancarias en Suiza. Hay filipinos que la admiran, que recuerdan los años de Marcos como un período de estabilidad y de desarrollo relativo, que consideran que los problemas que vinieron después de su caída demostraron que no era tan fácil gobernar Filipinas. Esa admiración dice cosas sobre la complejidad de cómo las sociedades procesan sus propias historias que son incómodas, pero que son importantes. Dice que los daños de un régimen autoritario no siempre son visibles para todos de la misma manera. Y dice que la historia de un país no es nunca una sola historia, sino muchas historias que coexisten y se contradicen. La prueba más perturbadora de esa complejidad llegó en 2022. Ferdinand Marcos Jr., el hijo de la pareja, ganó las elecciones presidenciales de Filipinas con el 60% de los votos, la mayor victoria electoral en la historia del país. No a pesar de su apellido, en gran medida gracias a él. Gracias a décadas de trabajo sistemático de la familia Marcos para rehabilitar su imagen en Filipinas, para financiar contenido en redes sociales que reencuadraba la historia del régimen, para aprovechar la nostalgia de una parte de la población que recordaba los años de Marcos con una selectividad que ignoraba la corrupción y la violencia y se quedaba con la memoria de la estabilidad relativa. Imelda, con más de 90 años, vivió para ver a su hijo convertirse en presidente de Filipinas. El círculo se cerraba de una manera que resultaba casi imposible de procesar para quienes habían esperado que la historia tuviera un arco más claro hacia la justicia. Y ahí está la lección más difícil de esta historia. Que la justicia no es automática, que los sistemas que permiten el abuso de poder no se corrigen solos con el tiempo, que las sociedades que no trabajan activamente para mantener viva la memoria de lo que les ocurrió son vulnerables a que les ocurra de nuevo, en formas diferentes, con nombres diferentes, con narrativas renovadas que aprovechan el olvido y la nostalgia selectiva. Pero con la misma lógica fundamental, la lógica del poder sin rendición de cuentas, la lógica de los 3,000 pares de zapatos. 3,000 pares de zapatos. Sigue siendo la imagen que el mundo recuerda cuando escucha el nombre de Imelda Marcos. Y hay algo en esa imagen que trasciende el escándalo inmediato, algo que sigue siendo relevante décadas después y en contextos completamente diferentes. Porque la pregunta que los zapatos de Imelda hacen no es solo sobre ella, es sobre el poder, sobre lo que ocurre cuando el poder no tiene límites, sobre la distancia que puede crearse entre los que gobiernan y los que son gobernados cuando los mecanismos de rendición de cuentas dejan de funcionar. Sobre cómo las personas normales, con orígenes normales,
Pueden convertirse en algo que resulta difícil de reconocer como humano cuando el poder las rodea durante suficiente tiempo sin ningún elemento que las conecte con la realidad de los que están fuera de ese poder. Imelda Marcos no nació siendo lo que se convirtió. Nació siendo una niña con una madre enferma y un padre con pretensiones que no podía sostener económicamente. Una niña que aprendió pronto que la vida podía quitarte lo que tenías sin previo aviso y que desarrolló en respuesta a esa experiencia una sed de acumulación que nunca encontró un límite natural. Lo que encontró en cambio fue el poder, y el poder, sin límites y sin rendición de cuentas y durante 2 décadas, hizo el resto. 3.000 pares de zapatos. Mientras millones no tenían nada. Esa imagen no necesita explicación, pero la historia que hay detrás de ella, la historia completa, sí que la necesita. Porque solo entendiendo cómo algo así fue posible podemos entender cómo evitar que vuelva a ocurrir. Y esa es quizás la única lección útil que la historia de Imelda Marcos tiene para ofrecernos. No la historia de los zapatos. La historia de lo que ocurre cuando el poder no tiene quien lo mire a los ojos y le diga que no. Y la historia de lo que le ocurre a un país cuando olvida que eso es posible. Porque Filipinas lo olvidó. Y en 2022 eligió al hijo de la persona que lo había hecho posible. Con el 60% de los votos. Eso no es solo la historia de Imelda Marcos. Es la historia de lo que somos capaces de olvidar cuando queremos olvidar.